Bienvenidos y bienvenidas, esto es Acompañando Crianzas, el espacio de la pantalla de la televisión pública pampeana con contenido sobre salud y crianza respetuosa. En el programa anterior conocimos a la doctora Andrea Sosa, médica tocoginecóloga certificada en ginecología infanto-juvenil. Hoy van a poder ver la segunda parte de la entrevista, donde abordamos temas como embarazo adolescente, motivos de consulta y qué pasa con niñas y adolescentes con antecedentes en la familia de cáncer de mama u ovario. También tenemos el espacio nutritivo con la licenciada Paula Ana, el mito o verdad con la doctora Estefanía Yuski-Witz-Francé y cerramos con un consejo inmenso de la doctora Andrea Sosa. Vamos con un pequeño adelanto del programa de hoy. Si quieren dejarnos sus consultas o frases para el mito o verdad, pueden escribirnos y la doctora Estefi les contestará desde el consultorio. Les presento la frase de hoy y al final del programa sabremos si es un mito o una verdad. Si le digo que no agarre las cosas peligrosas, no lo va a hacer. ¿Mito o verdad? Pensalo bien, que al final del programa lo resolvemos. Seguimos con la entrevista a la doctora Andrea Sosa. ¿Ante qué otros síntomas o situaciones nos recomendarías que hagamos una consulta? Bien, en la primera infancia, las niñas prepuberales, siempre lo importante es prestar atención en si tienen síntomas urinarios, molestias al orinar, cuando uno va a higienizar, a lavar la ropa interior, que noten que tengan algún olor fuera de lo habitual o las notamos molestas, ¿sí? Entonces en esos casos es aconsejable la consulta al pediatra o al ginecólogo en caso que corresponda. Y después ya cuando menstruan, por más que veamos que nuestra hija, nuestra sobrina venga menstruando y venga bien y tenga información adecuada, es aconsejable que concurra a la consulta para tener como una mayor profundización acerca de sus ciclos menstruales, si tiene dolores menstruales, porque por ahí todos decimos el dolor menstrual es normal. El dolor menstrual en realidad no es normal, siempre y cuando, si yo tomo un analgésico y mejora, perfecto, pero si yo veo que tiene que afectar su calidad de vida, falta al colegio o deja de hacer actividad física por un dolor menstrual, ahí ya no es normal. Entonces en esos casos descartar quistes de ovario, como hablábamos más temprano, o una patología que no se habla mucho, que es la endometriosis, que la endometriosis se creía que era de las mujeres adultas, nada más, y la endometriosis hoy por hoy se sabe que está en adolescentes. La endometriosis genera dolor pelviano crónico en niñas y en adolescentes, por lo tanto si conocemos que está sufriendo estos dolores, consultar, porque podemos llegar a ese diagnóstico y curarlo de forma mucho más precoz y evitar complicaciones a futuro. Y ya cuando después está en una edad donde tiene 13, 14 años, por más que consideremos que no va a iniciar relaciones sexuales, pero no queremos por ahí quedarnos sin brindarle la información suficiente, me parece a mí lo más acertado concurrir a una consulta, por lo menos para dar la información, y que después, en el caso de que deciden iniciar relaciones sexuales, sea con toda la información pertinente. No quedarnos con no tiene novio, no tiene relaciones, quizás no, y está todo bien, pero quizás le falta información y va a buscar información en otro lugar. Lo ideal es que la pueda tener de profesionales de salud o de algún adulto responsable. ¿Qué pasa con las niñas y adolescentes que tienen antecedentes en su familia de cáncer de mama u ovario? Si bien el cáncer, tanto de mama como de ovario, no es habitual que aparezca en la infancia o en la adolescencia, no es que no vaya a ocurrir. Entonces, lo que se aconseja es que si tenemos antecedentes familiares de primer grado, ¿sí?, en donde tengamos un familiar muy, muy cercano que tenga antecedentes de estas enfermedades, como sabemos que están englobados dentro de un síndrome que es por la mutación de un gen, que es un BRCA, que esos genes son los que provocan cáncer de mama, ovario, próstata y colon. Si tenemos estos antecedentes, lo importante es evaluarlo, consultarlo con el médico, porque en determinados casos es necesaria una consejería genética, ¿no? Entonces,
cuando por ahí vienen adolescentes que su mamá o su tía ha tenido antecedentes, sobre todo de cáncer de mama, yo lo que hago una consulta y si a mí me parece que es un antecedente fuerte, por ahí derivo al genetista, que por suerte nosotros en Santa Rosa tenemos esa posibilidad, se hace la derivación oportuna al genetista y en caso de que el genetista lo considere, se puede hacer un estudio sanguíneo en donde uno puede evaluar si hay esa mutación. Entonces, si llegase a existir eso, se puede hacer un tratamiento preventivo. Pero bueno, sería algo que es algo muy puntual, en casos muy puntuales, no es lo habitual de que, por ejemplo, una abuela que haya a los 80 años haya tenido cáncer de mama, sí, es un antecedente familiar, pero no es un antecedente como para que sea genético, ¿no? Esto tiene que ser a una edad muy temprana, el diagnóstico de cáncer de mama en estos familiares, y de formas como muy puntuales, o sea, para que no nos asustemos de que si tengo algún familiar o sea, que tuvo cáncer de mama, no es que yo lo voy a tener. Hay que ver caso a caso. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Seguimos con la entrevista a la doctora Andrea Sosa. Y por último, un tema que sabemos que es muy solicitado también por las familias es respecto al embarazo adolescente. ¿Qué nos podrías contar? Es un tema súper importante, es a lo que se están abocando todas las políticas hoy por hoy dentro de lo posible de prevención, ¿no? Desde todos los ámbitos de salud, sobre todo en la ginecología infanto-juvenil se hace mucho hincapié en la prevención del embarazo adolescente y obviamente de las enfermedades de transmisión sexual, pero como una meta es disminuir la cantidad de embarazadas adolescentes. Se sabe que no es lo mismo quedar embarazada a los 20 que a los 15. Los factores de riesgo que tiene una adolescente de menos de 15 quedando embarazada son altísimos. Tiene muchísimo más riesgo, el embarazo de esta niña va a ser de muchísimo más riesgo que una mujer un poquito más grande, unos pocos años más grande. Por lo tanto, tenemos que intentar de cualquier modo de disminuirlos. Se han visto que han bajado un montón las tasas, yo no conozco los datos actuales así certeros, pero sí te puedo decir que ha bajado por suerte muchísimo la cantidad de embarazo adolescente y esto en parte es por toda la información que están teniendo las adolescentes, las familias, estamos teniendo un montón de charlas en colegios, en clubes, la verdad es que se está trabajando muy bien desde la parte pública, pero bueno, yo en la parte privada, que es donde yo trabajo y puedo hablar más, veo que las adolescentes cuando vienen a la consulta están mucho más informadas que hace un par de años atrás. También es verdad que esta sobreinformación a veces haya muchos mitos dando vuelta, entonces siempre es importante en cualquier ámbito como enfocarnos en hablarles mucho de lo que es el preservativo, sobre todo para prevención de embarazo adolescente, para prevención de enfermedades de transmisión sexual y enfocarnos sobre todo en toda la canasta de anticoncepción, porque la verdad es que tienen al alcance muchísimas cosas. Seguramente están todos al tanto, pero tenemos anticonceptivos vía oral, tenemos parches, tenemos uno más o menos moderno que es el anillo vaginal. Se puede usar DIU en adolescentes que ya han iniciado relaciones sexuales, pueden usar lo que se le dice chip, que es el implante subdérmico. Hay tantas opciones anticonceptivas que el que no puedan acceder a ellos como que estaría mal de la parte de salud de que ocurriera. Entonces, llevarles a las adolescentes que tengan este acceso a esto sería como la meta principal. También es importante recalcar que porque esto me lo preguntan mucho en el consultorio, ¿cuál es el mejor método anticonceptivo? ¿No? En realidad no existe un mejor método. Tenemos más costumbre en usar pastillas, ¿no? Lo que más conocemos las mujeres como de nuestra edad son las anticonceptivas vía oral, las pastillas anticonceptivas. Pero no es que las pastillas sean las mejores para adolescentes, ni que sean las peores, ni que vayan a generar efectos adversos. La verdad es que hay un anticonceptivo apropiado para cada persona. Se hace en esta consulta ginecológica cuando vienen por anticoncepción. Yo lo que hago es preguntarle todos sus antecedentes. Entonces, uno evalúa si el adolescente tiene algún antecedente, por ejemplo, de cáncer, algún antecedente de migrañas, que hace que yo tenga que elegir otro anticonceptivo, pero hay opciones.
si tiene algún problema de colesterol, bueno, de presión alta, depende de sus antecedentes personales y familiares, y en base a lo que ella considere que puede adherirse del método, ahí elegimos. Hay muchas chicas que vienen y son súper responsables y creen que pueden tomar pastillas de forma diaria, entonces está perfecto usar las pastillas bioorales, pero si vemos que no van a acordarse, tenemos la opción del parche, y no es mejor ni peor, es igual, es la misma eficacia anticonceptiva. Y lo mismo el DIU. El DIU antes se creía que no se podía usar en la adolescencia. Hoy por hoy, después del inicio de relaciones sexuales, cualquier mujer puede colocarse un DIU. ¿Sí? Sí, está bueno que sepan que tanto el DIU hormonal como el implante subdérmico genera alteraciones del ciclo menstrual. Normalmente lo que hace es que no menstruemos más. Y eso, contrariamente a lo que por ahí consideramos nosotros, eso no hace mal al cuerpo. No hace mal no menstruar, es un efecto como deseado, es parte del efecto del anticonceptivo. Así que la opción anticonceptiva que el adolescente crea que puede empezar a usar es la correcta. Entonces yo siempre les indico el anticonceptivo y después a los 2-3 meses la vuelvo a citar, y ahí cuando vuelve a la segunda consulta vemos si anduvo bien, y muchos de ellos adolescentes se dan cuenta que ese método que creían que iba a ser para ellos, ahí se dan cuenta que no, entonces lo cambiamos y probamos con otro. Por eso siempre es aconsejable que antes del inicio de relaciones sexuales hagan esta primera consulta en anticoncepción. Andrea, de parte de Acompañando Crianzas y de todas las familias que nos acompañan, muchísimas gracias por tanta información de valor. Nada, gracias a ustedes, un placer. Seguimos nutriéndonos de información con la licenciada Paula Ana. Ella siempre desde su espacio nutritivo nos aporta datos, consejos para que podamos tomar mejores decisiones a la hora de alimentarnos. Hola, ¿cómo están? Esto es Espacio Nutritivo y hoy vamos a hablar de cereales y harinas. Primero quiero hacer una diferencia entre lo que es un grano integral y un grano refinado, ¿sí? Porque hay bastante confusión con esto. El grano integral está compuesto por el germen, el endospermo y el salvado. El grano refinado solo conserva el endospermo. El grano integral, como tiene todos estos componentes, en el germen, por ejemplo, tenemos todo lo que son los nutrientes, tipo antioxidantes, ácidos grasos, algunas vitaminas. Después tenemos la fibra, que es como la cubierta externa de ese grano, que nos va a aportar principalmente fibra, y el endospermo nos aporta hidratos de carbono y proteínas vegetales. En el grano refinado se eliminaron el salvado y el germen y solo se conserva el endospermo. Entonces perdemos este aporte de nutrientes y de fibra que hace que el grano se digiera más lento y no haga picos de glucosa, que no es muy favorable. ¿Cuáles son los cereales de grano entero? Ahí tenemos el arroz integral, olla maní, el maíz, el sorgo, el trigo sarraceno, el trigo burgol, el amaranto, la quinoa, el mijo. Y de todos estos cereales tenemos también las harinas, ¿sí? ¿Y cómo se cocinan para que queden ricos? ¿Sí? Porque muchas veces pasa que el grano integral queda como más duro, ¿sí? Y esto es porque al no tener esa cubierta externa y el germen, el agua de cocción tarda más en entrar en el grano. Entonces, si los cocinamos como cocinamos un arroz blanco, nos va a quedar como más duro, ¿sí? ¿Cómo tenemos que hacer para cocinarlos? Lo primero es medir el cereal que vamos a cocinar en una jarra medidora o en una taza, y lo ideal es que lo remojemos por lo menos 6 horas. Este paso nos va a acortar los tiempos de cocción y va a hacer que los nutrientes se digieran mejor. Antes del remojón siempre conviene enjuagar bien ese cereal hasta que salga bien transparente el agua. Una vez remojado, los escurrimos y lo vamos a llevar a la olla. Vamos a medir la cantidad de agua que le vamos a poner, ¿sí? Por ejemplo, si medimos una taza de arroz, necesitamos 2 tazas de agua, ¿sí? Ahí podemos agregar una hojita de laurel, sal, llevamos a cocción. Una vez que rompe el hervor, vamos a bajar el fuego a fuego corona, que es entre el máximo y el apagado, y lo vamos a dejar cocinar hasta que se evapore todo el agua, que son más o menos unos 50 minutos. Una vez que se cocinó, vamos a apagar el fuego, tapamos con un repasador y dejamos 10 minutos reposar.
Este cereal ya cocido se puede guardar en la heladera, dura 4 o 5 días, se puede frizar ya cocido y se puede frizar también solo remojado y adelantamos un paso. Tengan en cuenta que la proporción por lo general es 1 taza de cereal por 2 tazas de agua. Puede cambiar un poquito con el mijo, que por ahí necesitamos 2 tazas y media, o con la cebada, que vamos a necesitar 3 tazas. Ya les decía como que esto del remojo va a cortar los tiempos de cocción y por ahí el agua que necesitemos va a ser un poquito menor, un 25-30% menos. En casa comemos arroz blanco, fideos blancos, harinas blancas. ¿Cómo hacemos esa transición para empezar a incorporar un poco más lo que son los cereales integrales? Por ejemplo, el arroz blanco lo podemos ir reemplazando por arroz integral o yamaní, quinoa, mijo, trigo sarraceno, trigo burgol, amaranto. Piensen que para lo mismo que usaríamos un arroz, usamos todos estos cereales, ¿sí? Los podemos comer así, le agregamos un poquito de aceite, algunas especias, algunas semillitas y ya está. O lo usamos para alguna preparación. Los fideos blancos los podemos reemplazar por fideos integrales. Y las harinas blancas, las harinas refinadas, las podemos ir reemplazando por harinas integrales, por ejemplo, harina de sarraceno, harina de arroz integral, harina de trigo integral, harina de avena y los usamos para hacer, por ejemplo, budines, muffins, tortas, panqueques, masa para tartas. Lo que podemos ir haciendo es reemplazar una parte, por ejemplo, usar mitad harina blanca y mitad harina integral y de a poquito ir cambiando esa proporción hasta que podamos usar un 100% de harina integral. Bueno, espero que les haya gustado toda la información que les compartí hoy y nos vemos en el próximo Espacio Nutritivo. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Con la frase de hoy estoy segura que muchos mapadres, cuidadores van a sentirse identificados, porque cuando las infancias comienzan a explorar, empezamos a pensar qué cosas tienen alrededor para evitar accidentes. Vamos al consultorio, pero antes repasemos la frase de hoy. Si le digo que no agarre las cosas peligrosas, no lo va a hacer. ¿Mito o verdad? Si le digo que no agarre las cosas peligrosas que tengo abajo de la cocina, donde están todos los productos químicos de desengrasante, lavandina, productos de la cocina, productos del baño, todo eso que está abajo de la cocina, no lo va a hacer. ¿Es un mito o es una verdad? Y es un mito. Siempre lo terminan agarrando. Siempre se termina tornando peligroso el hecho de que tengamos algo accesible a sus manitos, a su alcance. Abro una puerta y tengo todo eso para jugar. Sí, claramente los chicos juegan más con los tuppers, con la funda de los regalos, que a veces con los mismos regalos. Hablando de accidentes en el hogar, es súper frecuente que lleguen a las guardias pediátricas niños que han consumido lavandina en casa de manera accidental. ¿Y cómo pasa esto? Uno dice, no, pero ¿cómo? A mí nunca me va a pasar. Hasta que nos pasa. Entonces, tratar siempre de prevenir estos posibles accidentes, estas posibles acciones que pueda hacer un niño o una niña en casa con la mayor seguridad posible. Si ya sabemos que abre puertas, porque eso no es que mañana va a empezar a abrir puertas, no. De un día para el otro, abrió la puerta, sacó todo, abrió un cajón, lo usó de escalera para llegar a la mesada y así un montón de cosas más. Y tengo muchos recuerdos de estando en la guardia pediátrica cuando hice mi residencia y que lleguen niños con intoxicaciones con lavandina, con quemaduras porque se cayó alguna olla en la espalda, bueno, cosas miles y que son muy tristes, pero que son justamente accidentes que suceden en casa. Y si tenemos la posibilidad de prevenirlo, mejor. Una cosa que pasa frecuentemente acá en Argentina, nosotros compramos muchos productos químicos los llamo yo, pero son productos sueltos.
1 litro de lavandina suelta y viene en una botella de gaseosa, por ejemplo. El niño, cuando empieza a reconocer, esto lo vi en un cumpleaños, esto lo vi en la heladera de mi casa, esto que está abajo de la cocina en mi casa, es lo mismo, porque es la misma botella, tiene el mismo color la etiqueta. Entonces ahí es donde se torna peligroso, porque con el pensar que es algo parecido a lo que toman mamá, papá, mis hermanos, mis tíos, a lo que había en un cumpleaños, se toman un trago y ahí empieza todo el problemón de cuánto tomó, qué tomó, a qué hora, qué le pasó, un montón de cosas importantes a tener en cuenta. Tengan en cuenta que todo esto se puede prevenir y la mejor forma es haciendo de que no tengan alcance a esos productos las infancias del hogar. Si están en un lugar que no se pueden cambiar de lugar, siempre si hay una puertita, tratar de usar los trabapuertas que hacen un poco más difícil que accedan, pero en algún momento terminan abriendo también el trabapuerta. Así que tengan en cuenta eso, porque uno a veces se confía de yo tengo la seguridad del cajón, no lo va a abrir. En algún momento aprenden, porque aprenden a todos los chicos, son esponjas y te están mirando, todo el tiempo te están mirando los chicos. Vos estás acá preparándole algo y abriste el cajón con el trabacajón y ellos están viendo cómo lo hiciste. Van a aprenderlo. Como aprenden a caminar, como aprenden a hacer pis en el inodoro, van a aprender a abrir un cajón. Les dejo una recomendación, ojalá que esto nunca les pase en sus casas, pero les dejo una recomendación si algo de todo esto pasa en casa. Tener en cuenta qué producto consumió. Si no sabemos qué producto consumió, llevar esa botella, esa contenedor en donde pueda haber algún polvo y que no sea algo líquido, puede ser algo en polvo, alguna presentación en polvo y que también sea súper peligrosa. Llevarlo a la guardia, saber a qué hora fue, saber qué pasó los siguientes momentos posterior al consumo de ese químico tóxico y no provocar el vómito ni darle nada de comer hasta que lleguen a la guardia, porque en la guardia siempre lo que hacemos es verificar qué es lo que consumió y en base a eso saber qué tipo de tratamiento tenemos que hacer. Les vamos a compartir las líneas telefónicas para las guardias de toxicología que están en el Hospital Posadas y en el Hospital Gutiérrez, Hospital de Niños Gutiérrez, a los que pueden llamar cualquier momento del año, en cualquier horario, y siempre hay un pediatra toxicólogo al teléfono para poder dar una respuesta y ténganlo a mano. Ojalá nunca lo tengan que usar, pero ténganlo a mano. Conozco familias que lo imprimieron y lo pegaron en la heladera, conozco familias que lo tienen en las notas del celular, que lo tienen como contacto incluso en el celular. Ojalá que no lo necesiten usar, pero está bueno que lo sepan. Así que con esto remarcamos que es un mito que si uno le dice eso no lo agarres, lo va a terminar agarrando igual. Mito, recontra mito, mito total. Los esperamos en el próximo programa con más mitos o verdades. Llegamos al final del programa de hoy. Si te gusta nuestro contenido, podés seguirnos en nuestro Instagram @a.crianzas. Nos encontramos por ahí y todos los martes a las 9:30 por la pantalla de la televisión pública pampeana. Si te lo perdiste, recordá que el programa repite todos los viernes a las 15 horas y también nos encontrás en el canal de YouTube de la televisión pública pampeana. Gracias por acompañarnos y gracias por acompañar infancias y crianzas desde el respeto y el amor. Nos despedimos con un consejo inmenso de la doctora Andrea Sosa. Hasta la próxima. Mi consejo inmenso es que no tengas miedo a concurrir a una consulta ginecológica temprana y tener toda la información que necesites para transitar tu infancia y adolescencia de forma libre.